Vamos a Génesis 10:21. Génesis 10:21. Tema 4 se titula La formación de la Biblia. Génesis 10:21. Hoy vamos a entender cómo se formó la Biblia, cómo Dios la fue formando poco a poco. Una parte pues aún es algo extenso, ya lo vamos a ir viendo todavía un poquito más adelante. ¿Ya lo tenemos? Génesis 10:21. Dice la Escritura: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ya ahorita va a entender por qué tomamos esta cita. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a decirle al Espíritu Santo, que es Dios, gracias por inspirar su palabra en su momento. Ya lo entendimos cómo lo hizo, y por iluminarla a nuestras vidas, porque usted ilumina nuestras vidas con su palabra, y le rogamos que así sea siempre, Señor, que sea la imagen de Cristo formada en nuestros corazones. Enséñanos, Espíritu Santo, a encontrar al Señor Jesucristo en cada libro, en cada pasaje, en cada texto, si fuera posible hasta en cada letra de esta Escritura, encontrar a Cristo, amarlo, conocerlo, enamorarnos más, cada día más de Él. Esa es nuestra oración hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la semana pasada, este es el tema 4 de nuestro estudio de bibliología, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ya establecimos lo que es la inspiración de Dios. Muchas gracias. Ya vimos que Dios exhaló la palabra. De hecho, nosotros nos apegamos a ¿qué teoría? A la teoría plenaria. ¿Sí se acuerda? Aquí estoy. A la teoría plenaria verbal. ¿Qué significa? Que Dios exhaló, sopló literalmente palabra por palabra. ¿Cuánto de la Escritura? ¿Una parte? Toda la Escritura. No podemos escoger ni decir, esto sí me parece inspirado, esto no. Hay teorías, las teorías parciales, que dicen, hay ciertas partes sí, otras no, pero tendría errores, entonces habría parte con errores de la Biblia. Dios exhaló palabra a palabra toda la Biblia, y los hombres elegidos para ese trabajo inhalaron el soplo divino y lo plasmaron a la perfección. ¿En dónde? En esta Biblia que tenemos. ¿En cuál? En los escritos originales. Solamente los escritos originales creemos que son sin errores totalmente. Una vez que sabemos, porque también vimos que hay pruebas internas y evidencias externas de la que la inspiración es completamente divina, ahora vamos a ver cómo es que se formó la Biblia a lo largo de la historia. Lo primero que tenemos que entender son los idiomas originales. ¿Cuáles son los idiomas originales en los que se escribió la Biblia? El tiempo que se tardó en escribir la Biblia fue alrededor de 1600 años. Comenzó con Moisés en el 1500 antes de Cristo aproximadamente, termina con el apóstol Juan en el año 100 de nuestra era. El proceso de formación de la Biblia, no solamente crean que se escribió y ya nada más de repente alguien ya tenía un libro con 66 compilaciones, no. Se seleccionaron, se redactaron, se resumieron. Hay algunos libros que no los tenemos todos, o vaya, tenemos lo que Dios quiso que tuviéramos. Se compaginaron, se dividieron. Los idiomas originales que se utilizaron fueron primero el hebreo, que es la mayoría del Antiguo Testamento. El hebreo, de hecho, es el idioma que perteneció a Israel desde el inicio de su historia. Recibe su nombre de Eber, el antepasado de Abraham, que leímos en Génesis 10:21. Sí, leímos Génesis 10:21 y decía Eber, de ahí viene hebreo. Significa cruzar o pasar. Abraham fue el hombre que cruzó el Éufrates, por eso él hablaba hebreo. El hebreo pertenece a la familia de los semíticos, como el ugarítico, tengo varios, arameo, fenicio, árabe.
arameo, fenicio, árabe, asirio, etc. Ahora, ¿qué significa semíticos? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Sí se acuerdan el nombre de los hijos de Noé? ¿Quién y quién son? Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Sem desarrollaron los idiomas semíticos. De ahí viene. Los hijos de Sem. ¿Quiénes están entre los hijos de Sem? Los hebreos. Por eso aquellos, Hitler, por ejemplo, que mató judíos, era un antisemita, porque quería matar a los hijos de Sem, que son los hebreos o los judíos. Es un sinónimo, hebreo o judío. A Hitler se le conoce a las personas que odian a los judíos como antisemitas, porque están en contra de los hijos de Sem. El hebreo es un idioma semítico. Sem empieza a enseñar a hablar a sus hijos y se deriva en varias lenguas. El hebreo tiene la particularidad de que se escribe al revés, de derecha a izquierda, de aquí para allá. Si usted ve una Biblia en hebreo, está toda escrita así. De aquí para allá, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. No tiene consonantes. En el hebreo no hay consonantes. El nombre de Dios en hebreo es YHWH. Así se traduciría. ¿Cómo se dice eso? Por eso es que le pusieron Jehová de Adonai, y pusieron aquí las letras, y por eso es que se traduce Yoavé, y se transliteró a Jehová. Pero el hebreo original no tiene consonantes. Ya borro esto, se ve re feo. Este es el idioma original usado en la mayor parte del Antiguo Testamento. El segundo idioma es arameo. En Génesis 10:22, ahí mismo donde estamos, pero ahora el 22, viene de dónde viene el arameo. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud, ¿y quién más? Aram. De ahí viene el arameo. Este era el idioma de los colonos que fueron puestos en Samaria después del cautiverio de Israel. ¿De qué le estoy hablando? Si usted ha leído toda la Biblia, se ha dado cuenta de que hubo un tiempo en que Israel fue tan apóstata que Dios dijo, hasta aquí. Mandó a los babilonios, a los asirios, los conquistaron, se los llevaron y los hicieron esclavos 70 años. Después cuando los asirios dijeron, ¿sabes qué? Ya que se regresen a su pueblo, ya escúchala para su rancho, pero no nada más regresaron a asentarse en su país original, regresaron a Samaria. ¿Se acuerda que vimos que los judíos y los samaritanos no se llevan? ¿Por qué? Porque en Samaria había de fenicios, había moabitas, había de todo, y dijeron, quédense ahí y ya hagan parentesco. Los judíos decían, ustedes no son judíos originales. Ahí es donde se hablaba más el arameo. Debido a la influencia del arameo, el hebreo fue desapareciendo y el arameo lo fue reemplazando hasta que en el siglo I a.C. era el idioma común de los judíos. Los historiadores concuerdan en que es lo más probable que Jesús haya hablado en arameo de manera normal, aunque obviamente sabemos o creemos que sabía el hebreo y todos los idiomas por su omnisciencia, pero cómo se refería a todos los demás en arameo. El arameo está solamente en 4 pasajes, no los vamos a leer para no tardarnos. Esdras 4, Esdras 7, Jeremías 10, 5 pasajes, perdón. Esdras 4, Esdras 7, Jeremías 10, Daniel 2 y Daniel 7. Son los 4 pasajes, 5 pasajes, dale con 4, en los que se escribió en el arameo. 5 pasajes del Antiguo Testamento están escritos en arameo. Y el último idioma en que se escribió, el griego koine, o común.
el griego común o koine. Este fue el idioma del Nuevo Testamento. El griego se divide en dos, antiguo y moderno. El griego antiguo también se divide en dos, en clásico y común, o koine. Fue el idioma en que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. No lo escribieron en su idioma, que fue el hebreo, ni en arameo, ni en el griego clásico, sino en griego koine. De hecho lleva acento en la E, perdón, koine. Porque era un lenguaje ideal para expresar con precisión la complejidad de la verdad de la doctrina de Jesucristo. Ahora, periodos, vamos a ver, si vamos bien hasta aquí, la clase va a estar un poquito más pesadita, pero vale la pena. Periodos de formación. Hay 3 periodos en los que se formó la Biblia. En los 1600 años que se formó, ya quedamos que fueron 1600 años aproximadamente. En esos 1600 años se dividen en 3 periodos: el paleotestamentario, ¿qué significa paleotestamentario? El periodo del Viejo o Antiguo Testamento. También tiene varias divisiones el periodo paleotestamentario. Fueron 11 siglos. Este es el periodo más grande en el que se escribió el Antiguo Testamento. Fueron 11 siglos aproximadamente para la escritura del Antiguo Testamento. Se divide en los libros de Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? No. ¿Cuántos? El Pentateuco y Job. La mayoría cree, estaba estudiando, que Job lo escribió Moisés. Hay quienes dicen que tal vez sí lo escribió Job y Moisés nada más lo recopiló, lo pulió y lo puso. Ahí está otro libro, pero muy probablemente, y nos apegamos a esa idea, Moisés escribió 6 libros. El primer libro que se escribió se estima que fue el de Job. Moisés lo recopiló. La tradición judía, los padres de la iglesia también se lo atribuyen a Moisés. Además de los 5 primeros libros de la Biblia. Los sacerdotes eran los responsables de guardar y conservar estos escritos. Deuteronomio 17:18. ¿Cuántos libros escribió Moisés entonces? Ya sabemos. 6. El Pentateuco y Job. Los libros de Moisés. El Pentateuco más Job. Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de ¿quién? Sacerdotes levitas. Eran los sacerdotes levitas. Todos los escritos de Moisés fueron compilados en un solo libro cuando murió, al cual se le llamó el libro de la ley. Josué 1:8. No vaya, muchos no lo sabemos de memoria. No apartarás ¿de qué? De este libro de la ley. ¿A cuál se refería con el libro de la ley? Al Pentateuco. El Pentateuco es el libro de la ley. Ese es el Pentateuco, el libro de la ley. El segundo periodo es Josué, Jueces. A Josué se le atribuye el libro que lleva su nombre. Josué escribió un diario y ese diario quedó plasmado en el libro de Josué. En la época de los jueces no hay total seguridad de su tiempo. Muchos creen que es muy probable
que hayan reinado 2 o 3 jueces al mismo tiempo. A lo mejor al mismo tiempo estuvo Sansón en el norte de Israel y en el este estuvo no sé, díganme el nombre de algún otro juez. Ya dije Sansón. ¿Ya dijimos Sansón? ¿Ya va? Sí. Bueno, estuvo Sansón y Sansón. Bueno, estuvo al mismo tiempo, porque no eran reyes, no estaba unificado Israel. Estaban las 12 tribus, pero en el norte, por así decirlo, no es exacto, nada más es una suposición. Estaba Sansón, en el este estaba Jefté, en el oeste estaba ¿cómo se llama el miedoso? Se me va siempre su nombre. Gedeón. O sea, no puede que dijéramos, van bien en orden, así como murió uno, luego nació el otro, y no, o sea, fue algo así más informal. La tradición judía le atribuye al libro de Jueces a Samuel. Samuel se ve que escuchó, recopiló los relatos y dijo, ay, aquí pasó esto, ay, acá pasó lo otro. Sí, trató de irlos ordenando cronológicamente, pero al mismo tiempo pudieron estar 1, 2 o hasta 3 jueces. La tercera época, la de los reyes, esta fue la más gloriosa. Este periodo transcurrió en las monarquías. ¿A qué me refiero con monarquías? Levante su mirada y dígame, ahorita sigue escribiendo. No lo borramos, al final lo dejamos para que le tomen foto, acaben de escribir. Las monarquías. ¿Se acuerda que Dios levantó a un rey llamado Saúl, después a otro rey llamado David, después a otro rey llamado Salomón? Después de Salomón, el reino se parte en 2, Roboam y Jeroboam. A eso es a lo que nos referimos con monarquías, al tiempo de los reyes. Cada vez que Dios levantó un rey, levantaba reyes, en ese tiempo se escribió. En esta época se destacan 2 reinos o 2 etapas: el Reino Unido, cuando estaban todo Judá e Israel juntos, y el Reino Dividido, cuando se dividió con Jeroboam y Roboam. El comienzo de esta época es con el profeta Samuel, que ya le había dicho, escribió el libro de Jueces, también el libro de Ruth, la historia del profeta Elí hasta el rey Saúl. Samuel fue quien escribió también el libro de Crónicas. Vaya, Primera de Crónicas 29. Samuel también fue muy prolífico. Entonces, en la era de los reyes, Samuel escribió también Ruth, Samuel y Crónicas, o la primera parte de Crónicas. Ya lo vamos a ver en las próximas clases. En la Biblia originalmente no hay primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Eso ya fue después cuando se estructuró, pero realmente Reyes era un solo libro, Crónicas era un solo libro. Primera de Crónicas 29, ¿ya lo tenemos? Fuerte, Enrique, por favor. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de Crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Así es. ¿Qué dice? Está siendo muy específico. Este libro lo escribieron al menos entre 3 personas: Samuel, Gad y Natán. La última etapa del reino de Saúl, de David y Salomón, fue registrada también en Crónicas por Natán, Gad, Ahías e Ido. Segunda de Crónicas 9:29. Sí, la Biblia sí nos dice a quién inspiró Dios, pues. Si usted tenía alguna duda alguna vez, yo sí, cuando empecé mis inicios de cristiano, decía, bueno, pues Jueces me suena, Josué me suena lógico, lo escribió Josué. Ruth, yo pensé que lo había escrito Ruth. No. Bueno, ¿quién escribió Crónicas? Pues, ¿alguien que se llame Crónicas? No. Y ya empiezas a meterte, ya vi. Segunda de Crónicas 9:29. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, de la profecía de Ahías Silonita, de la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Entonces aquí nos añade quién más, a Ahías y a Ido. Ahí por si quieren nombres cuando se vayan a ser papás un día. Ido, ven Ido.
En este tiempo se le conoció como la época o el siglo de oro de las letras hebreas. David y otros músicos iniciaron el libro de los Salmos. Salomón empezó a escribir los Proverbios. También empezó a escribir Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Los diferentes videntes escribieron historias de los reyes. Fueron Semás, Ido, Jehú y otros. En los tiempos de Usías, de los reyes, aquí es de Salomón, o el Reino Unido, más bien, no sí de Salomón. Salomón entonces, ¿cuáles escribió? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. David, ¿cuál escribió David? La mayoría de los salmos. En la época de los reyes Usías y Jeroboam, se escribió Jonás, Joel, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. En el tiempo de Ezequías se agregaron más proverbios. ¿Se acuerdan que le he dicho que no todo el libro de Proverbios es de Salomón? Y se escribieron los libros de Nahum, Habacuc, Sofonías y Abdías. Y en días del último rey de Judá, antes del cautiverio, Joacim o Joaquín, fue que Jeremías escribió su libro. La cuarta etapa se le conoce como época del cautiverio. El primero en escribir en la época del cautiverio fue Ezequiel. Y Jeremías, al ver la ciudad destruida, escribió Lamentaciones. Cautiverio. ¿Por qué cautiverio? Se lo acabo de explicar hace un momento. Porque Dios se hartó, se colmó de los pecados de Israel y mandó a dos reinos, Babilonia y los asirios, conquistaron a Israel y Judá y se los llevaron esclavos a sus países. El cautiverio es lo que significa esclavitud. En la época en que fueron esclavos, aún siendo esclavos, Dios les manda de su palabra. Ezequiel, Lamentaciones y Daniel se escriben en la época del cautiverio. Y la quinta época, la cinco época de la restauración. Pasaron 70 años en cautiverio los judíos, regresaron, los restauró Dios como nación. Y después de 10 años de que ya habían regresado a su país, Dios empieza a hablar nuevamente por medio de Ageo y Zacarías. A Mardoqueo se le adjudica la escritura de Esther y Esdras escribe su libro. En el año 430 antes de Cristo se escribieron los últimos libros, que son Nehemías y Malaquías del Antiguo Testamento. El último de ellos sí, Malaquías. Si se da cuenta, no tenemos escritos los libros en orden cronológico, no vienen en orden cronológico, que se escribió, no viene hasta el principio Job, y después el Pentateuco, y así, y después viene Nehemías y Malaquías. No, Nehemías está mucho más atrás, no tiene nada que ver. Ya después vamos a entender por qué es así. El segundo periodo es el intertestamentario. Fueron 4 siglos. Su escritura tardó 4 siglos. Comenzó en el 430 a.C. y finaliza en los días de Juan el Bautista.
Se conocen a estos 4 siglos como los años del silencio. Ningún profeta se levantó a escribir. ¿Por qué cree que Dios guardó silencio durante 4 siglos? Porque estaba preparando a su pueblo para la transición, para lo que venía, la escritura del Nuevo Testamento. Pero sí hubo 3 tareas importantes en el intertestamentario. No crea que nada más guardó silencio y ya. Hubo 3 tareas. 1, 2, 3. Aquí pongo. La primera, cerrar el canon hebreo. Segunda, se escribió la Septuaginta. Y tercero, se escribieron algunos apócrifos. No crea que nada más guardó silencio Dios y ya no hubo nada con la Biblia. Primero, se cerró el canon hebreo. ¿Qué significa eso? Los hebreos únicamente tienen los hebreos, los judíos, hasta lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Quítale el Nuevo Testamento y ellos no lo tienen. Ya después te voy a enseñar, se llama la Tanaj, porque dicen Tanaj, de los escritos de los sabios, los escritos poéticos, los escritos históricos, se combinan las palabras. Ya después lo vemos. Los hebreos cerraron su canon. Ese es nuestro canon. Nosotros el canon hebreo sí lo compartimos, el Antiguo Testamento. Ya después, la próxima clase, vemos que es un canon. Pero también se escribió la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Su nombre lo dice, de 70 ancianos tradujeron el Antiguo Testamento al griego. ¿Y eso qué, pastor? Que era el Antiguo Testamento, la escritura que manejó Jesús y los apóstoles. Ellos citaban y habían leído y entendían el Antiguo Testamento no en hebreo, sino en el griego de la Septuaginta. Y eso influyó mucho en su pensamiento y en el griego koine para escribir el Nuevo Testamento. Por eso es importante que se escribió la Septuaginta. Y en ese tiempo se escribieron y se apartaron algunos apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Del griego falso. Pero se apartaron. Los mismos judíos dijeron esto no. Pero sí nos arrojan luz en historia y literatura hebrea. Ahí tengo una Biblia, la Dios habla hoy, con deuterocanónicos y apócrifos, que trae no sé cuántos libros más, son bastantes, y está muy buena. Viene primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. No creemos en Macabeos porque de ahí sale la historia del purgatorio, pero tú lees Macabeos y te das cuenta de todo lo que pasó en esos 400 años. Dices, Judá Macabeo, sus hermanos, los judíos, los helénicos, y te empieza a abrir bastante luz de lo que pasó y cómo Dios preparó a su pueblo para recibir a Cristo, o mejor dicho, para rechazarlo, porque durante esos 400 años ya estaban hasta el gorro de los romanos, de los griegos, y querían que Jesús, ¿qué hiciera? ¿Que muriera por ellos o que los liberara? Dios preparó a su pueblo para que crucificaran a Cristo. El último, el periodo neotestamentario. El periodo neotestamentario que dura un siglo. Fue el más rápido, el más corto. También se divide en varios, o tiene varias subdivisiones. Este periodo comienza en el año 26-28, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, hasta el último escritor, que es Juan. Todos se realizaron en un siglo, en el primer siglo de la era cristiana. Se divide en 4 partes. La primera, antes del año 30. ¿Qué se escribió antes del año 30? Durante este periodo ministró Juan el Bautista y Jesús, pero no se escribió ningún libro. Solamente
estaba preparando, todavía terminando el Señor de preparar los corazones y las mentes. El segundo periodo es entre el 50 y el 70 después de Cristo, obviamente. Ahí se escriben los dos primeros libros, que son Mateo y Santiago. Después, este era el 30 al 50. Ahora sí, del 50 al 70 después de Cristo. Fue Pablo el que más escribió entre el 50 y 70 después de Cristo. En ese periodo se escribió Lucas y Marcos. Lucas y Marcos. Y los escritos de Pablo. Este asterisco se lo escribo aquí. Ahí va. Los escritos de Pablo. ¿Cuáles son los escritos de Pablo? El primero, antes de la cárcel. El segundo, en la cárcel. Y el tercero, antes de ser ejecutado. Sí. Bueno, yo he leído algunos comentarios que dicen que probablemente Mateo sea una copia de Marcos. De Marcos. Hay quienes piensan que de hecho Marcos tomó la enseñanza y la abrió. Marcos lo escribió, Juan Marcos, el evangelista, pero es de Pedro. Marcos era su hijo natural de Pedro. Entonces Pedro fue el que le dijo: hijo, me acuerdo cuando Jesús hizo esto, y lo empezó a escribir. Hay algunos que sí lo leí también. Me apego más al de Mateo y Santiago, porque Mateo está más lleno, más grande, sí. Tomado de Marcos. Pero fue prácticamente en la misma época. ¿En cuál estábamos? Pablo, aquí vienen los escritos de Pablo. En la tercera época, antes de ser encarcelado, escribió Tesalonicenses, Gálatas, Romanos y agárrese, 3 cartas a Corintios. 3. Pero nada más tenemos 2. Dios quiso que nada más se quedaran 2, pero Pablo escribió al menos 3 cartas a los Corintios. Sabemos porque en 2 de Corintios dice: en mi otra carta, y hace alusión a otra carta. Dice, ¿en cuál carta dice eso? En la que no tenemos. En la que no tenemos. Continuará. Entonces, antes de ser encarcelado, Pablo escribió Tesalonicenses, Gálatas, Romanos y Corintios. Ya preso en Roma, en la cárcel en Roma, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera de Timoteo y Tito. Y antes de ser ejecutado, Pablo escribe su última carta, que es Segunda de Timoteo. De hecho, si la lees, hasta dan ganas de llorar cuando dice: ya estoy a punto de ser llevado, tú sigue obrero fiel, todo, y empiezas a leer cómo se despide Pablo y dices: ya sabía que ya no tardaba. Segunda Timoteo. Y aquí también se escribe el libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió? No se sabe. No creo que haya sido Pablo, porque no empieza como sus epístolas acostumbradas. No creo que haya sido Timoteo, porque al final dice: salúdame a Timoteo. No creo que haya sido Junias, porque hay una mujer, ¿cómo se le llama? Diaconisa en Roma, llamada Junias, y hay una teoría que dicen que Junias escribió Hebreos, pero, y lo vamos a ver, eso lo hubiera descalificado para el canon. Los demás
los que juntaron el canon, los demás apóstoles al juntar el canon hubieran visto, oye, ¿quién escribió este sermón? Junia, es una hermana de... Gracias. Entiendo perfectamente que el Señor me dice que solamente varones. Entonces, que eso lo hubiera descalificado para escribir el libro de Hebreos. Lo más probable, yo me apego a la teoría que fue Apolo el que escribió el libro de Hebreos. Recuerda que Apolo, dice el libro de Hechos, era hábil en las escrituras, pero solamente conocía el Antiguo Testamento. Y si lees el libro de Hebreos, es todo el Antiguo Testamento resumido a la luz del Nuevo Testamento. También aparecieron las dos cartas de Pedro, ahí, primera y segunda de Pedro. Y el último, entre el 70 y el 100 después de Cristo. ¿Quiénes escriben ahí? Judas, su carta, Juan, sus 3 cartas, Apocalipsis y su Evangelio. Así fue como se fue, valga la redundancia, formando la Biblia. Si escribió, si no después lo copia en el blog, ahí lo voy a poner en el blog, está todo. Ahí queda. ¡Ay! De avienta su hoja, ¿estás pa' qué copiar? Ya estaban todos los libros acumulados. ¿Tardó cuántos años? 1600 años. Inicia con Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Quedamos? 6, no 5. Moisés escribe, recopila el relato y escribe el libro de Job. Después, eso fue en el primer periodo de formación del paleotestamentario. Después viene el intertestamentario, el neotestamentario, y ya vimos también los idiomas originales o los idiomas en los que se escribió. Ya estaban los libros acumulados. Ahora ya quedaba la tarea de coordinar y estructurar la Biblia hasta lograr su formación actual. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Dudas hasta aquí? Dije que la clase estaba un poquito diferente, pero necesaria y buena. Acuérdese, para eso mandamos las enseñanzas en los grupos, para rumiar. Entonces, escúchelas nuevamente, rumíelas y dígale gracias Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su Espíritu Santo. Pues no solamente es conocimiento, Señor, es entender que tú guardaste durante 1600 años un proceso cuidadoso para que la Escritura fuera realmente llegando hasta nuestros días, Padre. Ya entendimos la semana pasada, la preservación de esta Escritura es uno de los testigos fieles de que tú la inspiraste a pesar de que la han atacado. Durante 16 siglos te diste a la tarea de hablar a hombres, Señor, elegidos para pasarnos esta gran enseñanza, tu mente, tu consejo, tu decreto, por medio de palabras escritas, Señor. Y te damos gracias, Señor, y permítenos más que ver información en este tipo de enseñanzas, ver tu mano y tu soberanía al llevar a cabo este tipo de actos sublimes, Señor, al llevar a cabo y cuidar y salvaguardar este tipo de actos tan sublimes, Señor. Permítenos, si no lo pudimos comprender a la primera, Señor, danos el hambre, la necesidad de volverlo a escuchar, de volverlo a estudiar una y otra vez, Señor, hasta que quede plasmado en nuestro corazón, para poder dar una buena defensa de tu Evangelio. Porque si alguna persona piensa que nuestra fe no es inteligente, que es fe ciega, sepa que es todo lo contrario, que tenemos una fe bien fundamental